Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Y bueno, hoy con ustedes estamos la hermana María Consuelo y la hermana Miriam. Sean bienvenidos a este programa. Estamos muy felices de poder compartir esta nueva temporada con ustedes que trata sobre las inquietudes más profundas del corazón. Y bueno, les invitamos a escribir también sus oraciones, sus dudas, sus preguntas a través del chat. Y sean bienvenidos a todos aquellos que se conectan por primera vez. Nos pueden escribir también a través del correo info@comunicadoras.org si es primera vez que nos escuchas. Y bueno, hermana, ¿qué le parece si nos unimos en oración primero? Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, Espíritu del Padre, Espíritu Divino, te pedimos que vengas a cada uno de nosotros, que vengas a llenarnos, que vengas a vaciarnos de nosotros mismos. Realmente te necesitamos, Espíritu Santo, para poder dejarnos moldear, dejarnos abrir y dejarnos sanar por el Padre. Tú sabes y tú conoces lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Tú sabes que queremos agradar al Padre Celestial. Tú sabes que nuestro corazón solo lo ansía a Él, solo lo anhela a Él. Ven, Espíritu Santo, a este momento e impulsa y anima todas las facultades que Dios nos dio desde el principio de los tiempos. La mente, que sea iluminada por ti, que el corazón tenga tu amor y que mi voluntad, que nuestra voluntad tenga tu fuerza. Ven y llénanos de ti, vacíanos de nosotros. Y le pedimos a María que nos ayude a disponernos para saber escuchar, para poder saber contemplar lo que el Padre hoy nos quiere transmitir. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, en este día queremos hablar de algo que es un poco interesante. El plan de Dios siempre será un plan que tiene, que no es un plan que tenga oscuridades, sino es un plan que tiene verdadera luz. Pues realmente Dios es plenamente sincero y en la medida en que nosotros permitimos que Él se nos manifieste, Él nos va a ir llenando de su verdad. Y también pues empezaremos a comprender las cosas, las realidades que vivimos en nuestro diario común, en nuestra vida cotidiana. Exactamente, hermana. Y bueno, hoy vamos a tocar vamos a tocar un tema, algo que se nos resulta bien difícil, se puede decir, que más de alguna vez hemos pasado por él y que no quisiéramos pasar por él. Porque pues sí, nos cuesta, se nos hace muy complicado a veces, muy complejo de poder acogerlo. Y bueno, el tema de hoy pues va a tratar sobre el sufrimiento. Por ejemplo, en el teclado, en nuestras computadoras tenemos la tecla de suprimir, ¿verdad? Pero en nuestra vida no tenemos esa tecla. No existe la tecla. Entonces vamos a ver y vamos a tratar sobre ese tema. Así que, queridos hermanos, el tema del día de hoy se llama Cuando el dolor toca mi puerta. Y en él, como lo decía la hermana Miriam, ahondaremos en el sentido real que tiene el sufrimiento en nuestras vidas. Pero iniciamos este programa como cada día con esa frase de nuestra espiritualidad. Conéctate con este pensamiento. Nunca he pedido a Dios sufrir, pero pido que cuando llegue sirva para algo, porque hay tanto sufrimiento desperdiciado. Wow,
Qué frase tan profunda. Y creo que más clara no puede ser, porque realmente el sufrimiento, queridos hermanos, es algo inevitable en nuestra vida, es algo inevitable por nuestra condición humana. Y sufrimos de una o de otra manera a lo largo de toda nuestra vida. O sea, es algo que no podemos evitar. No hay, como lo decía la hermana, un botón que diga suprimir, 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 suprimir en toda nuestra vida que vayamos a desaparecer el sufrimiento de ella, ¿no? Pero lo poco que se conoce de él, pues del sufrimiento, cuando se desconoce de él realmente, pues vemos que olvidamos tal vez o no tenemos presente que realmente puede ser muy provechoso para nuestra salvación y la salvación de otros. Y pues en realidad, si nosotros conociéramos ese verdadero valor que tiene el sufrimiento, pues podríamos crecer demasiado, creo que ahondaríamos muchísimo, no solamente en nuestra vida espiritual, sino también en la caridad, ¿no? Y podríamos no solamente ayudar a que nuestra alma pueda llegar un día al cielo, sino que también podríamos reparar el pecado que es cometido, pues no solamente por nosotros, porque recordemos, hermanos, que cuando pecamos, si bien por gracia de Dios recibimos el perdón, siempre cada pecado va a tener una consecuencia que es necesaria repararla, ¿no? Entonces, con el sufrimiento reparamos ese pecado que hemos cometido y así nos libramos de esa pena eterna, pues no es eterna, esa no es eterna, de las penas del purgatorio, ¿no? Y también, pues, es un gran negocio, porque de esta manera podemos llegar, diríamos que de manera VIP al cielo, y no solo nosotros, sino también ayudar a nuestros hermanos. Exactamente, y ese negocio no es fácil de administrar, porque pues a veces, por ejemplo, la palabra sufrir, a veces podemos pensar que no es agradable, porque sufrir, ¿realmente tiene sentido vivir las enfermedades? ¿Realmente tiene sentido vivir, por ejemplo, alguna violencia, algún daño que me hayan hecho, algo que me esté afectando? Pues cuando, por ejemplo, estamos en ese tipo de situaciones, en una enfermedad, le pedimos al Señor, bueno, Señor, ¿por qué me mandaste eso? ¿O por qué de un descuido mío? ¿O qué pasó? Y se nos surgen varias preguntas en ese estado, ¿verdad? Y pues podemos preguntarnos totalmente en este programa para qué sirve el sufrimiento, si verdaderamente pues hay algo detrás de él o es como un regalo que, bueno, aquí te dejo el sufrimiento y ya tú aprendes de él y ya. Claro. Entonces vamos a ir ondeando sobre cómo, de qué manera el sufrimiento es útil, de qué manera el sufrimiento es como que provechoso y no caer en el sentido de que, bueno, es una prueba que ya no tiene ningún sentido. Y también creo que el poder ir conociendo que el sufrimiento es algo inevitable, o sea, que nos toca a todos, que no somos los únicos que sufrimos en el mundo, nos ayuda también a poder levantarnos en medio de las pruebas, ¿no? Porque el sufrimiento realmente le llega a todos, desde el niño más pequeño que sufre porque no puede caminar, hasta el anciano que pues tiene que soportar con paciencia los achaques propios de su edad. O sea, nadie realmente en el mundo está exento del sufrimiento, desde el principio de nuestra edad hasta que ya tenemos que sufrir incluso para morir, y con esto no estamos hablando de que pues fallezcamos por una enfermedad muy grave, o no, sino el simple hecho de que en el momento de fallecer nuestra alma se desprenda de nuestro cuerpo es una manera de sufrir, porque es algo que nos cuesta, y pues realmente esta realidad se manifiesta en el ser humano de todas las maneras posibles, porque a veces creemos, no, es que solo con esto, o sea, solo se sufre de esta manera, solo se sufre de esta otra, pero realmente el sufrimiento es algo que llega o por la tristeza, o por el miedo, o por la ansiedad, o por la angustia, o la desesperación, o la depresión, la enfermedad, la traición de otros, que no podemos tenerlo todo bajo control. Bueno, aquí nos quedaríamos todo el programa dando ejemplos de cómo puede llegar el sufrimiento, pero realmente en cualquiera de estos casos, la reacción más común de nosotros como seres humanos es el querer evadirlo. O sea, hermano, si tú estás sufriendo y tu primera reacción es querer evadir el sufrimiento, tranquilo, eres humano. No te preocupes, pero realmente pues a ninguno nos gusta sufrir, pero habiendo dicho que es algo inevitable, pues debemos aprender a afrontarlo de la mejor manera posible, porque no podemos vivir engañados, sumergidos en una burbuja que tarde que temprano o se va a explotar, o sencillamente pues creo que a nadie le gustaría vivir toda su vida engañado, ¿no? Es algo que no podemos evitar, sino que tenemos que aprender a poder darle el verdadero sentido que tiene en nuestra vida. Y bueno, hermano,
¿qué les parece si comprendemos un poquito más el sufrimiento con el significado? La palabra, por ejemplo, sufrimiento proviene del latín sufferre, que bueno, es como una palabra compuesta. La primera palabra es su, que significa está debajo, y ferre, que es llevar. Entonces, entre ellas dos sería como soportar algo o estar debajo de un peso que se porta, o mejor dicho, cargar algo que causa dolor. Es como llevar una carga. Yo solo me imagino, por ejemplo, un burrito llevando una carga. Como que un ejemplo, un ejemplo como práctico, ¿verdad? Un ejemplo que él pues como que, por ejemplo, el trabajador lo deja y me lleva estas mazorcas, vaya, de elote. Entonces pues el burrito hace su trabajo, va cargando y va cargando pacientemente, pues hasta que llega a su destino, hasta que es el trabajador, el obrero, pues dije hasta ahí. Entonces como que una carga que se lleva voluntariamente. Sí, es muy cierto. Y creo, hermana, pues no sé usted, pero cuando yo escucho el significado de esta palabra con ese mero de lo que ni siquiera estamos hablando de, de algo más profundo, sino solamente la etimología de la palabra, de una vez me viene a la mente justamente pues la cruz, ¿no? Porque cuando decías que el cargar un peso sobre los hombros que se porta, se me venía a la mente de una vez la imagen de Jesús cuando iba camino con la cruz, ¿no? Y pues debemos ver que siempre, hermanos, la cruz nos va a llevar a Cristo, ¿no? Pero pues antes de que nos adentremos en esa gran mística, en esa gran lógica, digámoslo así, de Cristo nuestro Señor, que pues nos va a ayudar realmente a aprovechar y soportar con mucha paciencia el desconsuelo que nos puede causar el sufrimiento, ¿no? Pero antes de eso, es necesario, hermanos, que podamos recordar el origen del sufrimiento. O sea, ¿por qué nace el sufrimiento? Y también responder a la pregunta de si podríamos realmente haber vivido sin sufrir. ¿Usted qué piensa, hermana? Yo creo que sí. Como decía la hermana, para poder entender cada sufrimiento hay que remontarnos al origen. Al origen, sobre todo, hay que tener presente, por ejemplo, en el Génesis, Dios no nos creó para sufrir. Él nos tenía una tierra, se puede decir, con bastante frutos, estábamos en unión con Dios y todo. Y creo que más de alguna vez, pues, hemos escuchado la historia de la creación, de Adán y Eva, del pecado. Y bueno, nuestros primeros padres, se puede decir, si ahondamos y profundizamos sobre ese texto, vemos que el sufrimiento nos viene como consecuencia del pecado, pues. Recordemos que ellos gozaban y compartían fielmente de esa unión con Dios, de esa relación, y bueno, no experimentaban ninguna carga o dolor. ¿Se imaginan eso? Realmente ese era el paraíso. Realmente era el paraíso, no experimentaban ninguna carga y dolor. ¿Por qué? Porque estaban en continua comunicación con Dios y comunión con Dios. Si estamos en comunión con Dios, todo tiene orden, lo demás alrededor. Y bueno, a causa de la desobediencia, vemos ahí que hay varias rupturas que desprenden y desglosan, se puede decir, varios sufrimientos en nuestra vida. Por ejemplo, podemos experimentar la tristeza de tal vez no sentirnos amados y no sabemos que viene de la ruptura del pecado original. Entonces, como que bien interesante. Así es, hermanos. Hay casi que todas las preguntas que tenemos en nuestro interior tienen una respuesta en Dios, ¿no? Pero bueno, antes de irnos por las ramitas, queremos pues ver lo que nos habla justamente el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 418, donde nos dice que como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado, que es aquello que llamamos concupiscencia. Exactamente, esa trampa del enemigo, esta caída, se puede decir, que tenía como objetivo alejarnos de Dios. Y bueno, lo hizo. Alejarnos de Dios. Y causó, se puede decir, 3 terribles consecuencias. En más de algún programa creo que las hemos mencionado, mas sin embargo es bueno poder recordarlas para poder verdaderamente no solo aprenderlas, sino tenerlas en cuenta, pues.
Claro, hermana, y también para aquellos que nos están escuchando tal vez por primera vez, que también puedan conocerlas y de esta manera puedan también profundizar en ellas, porque pues nos ayuda mucho en nuestro crecimiento interior. Pero entonces cuéntenos, hermanas. Bueno, la primera causa se puede decir, la primera consecuencia, perdón, es se pierde esa relación familiar con Dios. O sea, ya no vemos a Dios como un padre, ya lo vemos lejos, ya no lo vemos cercano. Y sobre todo perdemos el derecho de ir al cielo, perdemos el derecho de estar con Él. O sea, se crea un abismo entre Dios y yo. Ya no hay esa unión que me acercaba a Él. Entonces es como que ya lo veo con temor. Ya tal vez me cuesta, por ejemplo, acercarme a Él, poder tener esa comunión, esa comunicación con Él. Ya Él ahora me da miedo. Entonces, en esa ruptura, en esa relación, realmente se pierde, como dice ahí, como que el título de la consecuencia, se pierde esa relación familiar. O sea, teníamos una relación familiar con Dios. Ya no es nuestro papá, sino Ya. lo vemos como el jefe. Sí. Bueno, la segunda consecuencia, queridos hermanos, es que se rompe esa armonía con nosotros mismos, en nuestro interior. Las facultades que cada uno de nosotros poseía antes del pecado original, quedan realmente heridas, lo cual hace que nos inclinemos al mal. Y pues es allí donde nuestra voluntad se vuelve muy débil, nuestro corazón se vuelve un corazón egoísta que solo piensa en sí mismo y nuestra mente queda sin luz. Y después decir que realmente somos incapaces de reconocer lo que proviene de Dios. Y también, pues con esto llega la muerte al hombre y con ella la enfermedad y también el dolor en todo aspecto, bien sea físico, espiritual, moral, psicológico. O sea, cuando se rompe esa armonía que teníamos en nuestro interior, llega todo esto, o sea, se nos afecta todo nuestro ser. Ujú. La tercera consecuencia es que se rompe la convivencia entre los hombres y la armonía con la creación. Ya no vemos a las otras personas como hermanos, ya no los vemos como con esa cercanía, y ahora se nos hace más recurrente, se puede decir, los pleitos, las discusiones, los conflictos, las guerras. A veces se nos hace muy, como que muy cómodo, se puede decir, este país está en guerra. Es como que normal ahora eso, ¿verdad? Y en ese momento, pues ya a partir de esta consecuencia, el hombre ya el trabajo, se puede decir, lo ve como una carga, lo ve como un peso, no lo ve como algo que lo acerca a Dios, como estaba en el plan de la creación. Y también ahora, por ejemplo, los que trabajan en la tierra, los obreros, están expuestos a varias tempestades naturales, ¿verdad? Ahora la creación, se puede decir, como decía San Pablo, gime de dolor, gime de dolor de tal manera que recuerda esa ruptura, porque pues no solo en nuestro corazón hay esos sufrimientos, sino nuestro alrededor, la creación entera está gimiendo de dolor. Claro que sí. Y esto lo podemos ver mucho con, algunos se preguntarán, pero ¿y por qué hay tantos desastres y todo lo demás? Bueno, hermanos, esto también es parte de las consecuencias del pecado original, pero antes de que sigamos con el sufrimiento, creo que es muy esperanzador el que cada uno de nosotros pueda tener presente que si bien estas son las consecuencias del pecado original, Cristo con su vida, al entregarse, al venir a hacerse uno de nosotros, pues de alguna manera lo que hace es recuperar todo esto, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, Sí. mucho más largo, pero es esperanzador, hermanos, que no solamente nos quedemos con que, ay, sí, el pecado original nos hizo perder la familiaridad con Dios, el pecado original nos generó una ruptura en nosotros mismos, nos generó la ruptura con los demás. Sí, es verdad, pero Cristo ya ha vencido todo esto, o sea, tranquilos, hay esperanza. Hay esperanza. Y pues realmente si nos damos cuenta, hermanos, pues es que todo el sufrimiento que puede experimentar el hombre realmente es por no contar con Dios, o sea, es el dolor de no contar con Dios Padre, que nos llena de su amor, el sufrimiento por la enfermedad, la muerte, todo lo que esto encierra, realmente pues es consecuencia de ese pecado original. Ujú. Entonces pudiésemos concluir de que Dios no nos mandó el sufrimiento. Así es. Literalmente, o sea, fue decisión nuestra, se puede decir, ¿no? Si nosotros estamos experimentando a veces sufrimientos en nuestra vida, a veces son por nuestras decisiones. Entonces,
o consecuencia de nuestro alejamiento, entonces, o de nuestras desobediencias. Entonces hay que mirar profundamente si nuestro sufrimiento, el que estamos experimentando ahorita, es de Dios o es mío. Así es. Bueno, queridos hermanos, les invitamos a que vayamos al viviendo el hoy. Pero antes digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Bueno, queridos hermanos, seguimos aquí en nuestro programa de Conectados. Antes de comenzar con nuestro Viviendo el Hoy, saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, a través de Radio Católica Mundial EWTN, aquellos que se conectan por primera vez en YouTube, en Facebook. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Y hoy, en nuestro Viviendo el Hoy, tenemos un tema muy interesante para este tiempo de familia, y es que queremos hablar de cinco santos que son padres de familia, que es inspiración para todos los papás en esta época del mundo. Exactamente. Y estos santos, bueno, son justamente santos que supieron vivir su vocación como padres, su vocación dentro del matrimonio, y que en él pues pudieron encontrar la santidad en su hogar, como esposos, como padres de familia, iluminando también pues la mente de sus hijos y haciendo posible que en el día de hoy, o sea, en esta época actual, no solo en el día de hoy, aquí presente hoy, no, sino en esta época actual, pues pueda también ser esa luz que ayude a muchos papás hoy para que sepan que pueden alcanzar la santidad desde su estado de vida, desde su paternidad. Exactamente. Y bueno, el primer ejemplo que podemos ver es San José, el padre virginal de Jesús. Aunque no veamos en los evangelios alguna palabra que él haya como que pronunciado, se puede decir, San José, se puede decir, habla con su testimonio, habla con su obediencia, con su protección, con su trabajo y su fe silenciosa. Se puede decir que todo lo que Jesús vemos tal vez en su vida, se puede decir ya, ¿cómo se puede decir? Al profesar, al descubierto. Lo que Jesús mostró. Ajá, exacto. Con su vida. Ajá, con su vida. Sí. Todo también lo aprendió de sus padres. No sé, en mi país está como que ese refrán que dice, de tal palo, tal astilla. Entonces, sí, pues el papá, por ejemplo, San José en este caso, su ejemplo de paternidad, le instituyó, le formó la humildad. También Jesús, el Rey de Reyes, también iba creciendo en humildad. Decía la palabra de Dios que aparte de crecer en estatura, también crecía en sabiduría y en gracia. Así es. Bueno, otro de estos grandes santos es San Luis Martín, que es el padre de Santa Teresita del Niño Jesús. Él, junto con su esposa, también Santa Celia Guerín, pues supieron educar a sus hijas. Tuvieron 5 hijas, pues tuvieron más hijos, pero bueno, tuvieron 5 hijas vivas, porque si no se podría malentender. Sus 5 hijas fueron mujeres que consagraron su vida al Señor, y pues realmente su hogar, dicen que era como un monasterio doméstico, porque en él reinaba la oración, reinaba el amor, y también lo más importante, creo yo que es como lo más difícil de que reine en un hogar, porque reinaba el sacrificio. O sea, era como el justo equilibrio entre las 3 cosas, y pues él realmente no solamente las formaba en estas virtudes, sino que también en el momento en que sus hijas tomaron la decisión de entregar su vida al Señor, supo apoyarlas con mucha ternura y con mucha firmeza, a tal punto que pues hizo junto con Teresita toda una travesía para que pudiera pues lograr entrar al Carmelo. Él fue quien la llevó a hablar junto con el obispo y todo lo demás, y quien apoyó también su vocación. Y creo que en esto pues él nos muestra con su ejemplo de paternidad cómo poder educar a los hijos con amor, cómo poder fomentar la fe en los hijos y también acompañarlos en su vocación personal, aunque claramente esto implica pues el dejar que los hijos se vayan. Exactamente. Y el tercer ejemplo es San Isidro Labrador. Y bueno, este padre de familia fue campesino y también esposo, pues. Aunque no se tienen como muchos detalles sobre su hijo, San Isidro es un ejemplo de santidad sencilla y cotidiana, o sea, en la vida ordinaria.
trabajaba la tierra, asistía diariamente a misa y vivía en profunda caridad. Su vida demuestra que la santidad no depende del estatus ni del conocimiento, sino de la fidelidad a Dios en lo ordinario. O sea, si Dios me permite poder ser obrero en mi vida, él lo encontraba ahí y eso le enseñaba también a sus hijos. Es un ejemplo totalmente de paternidad, ya que ofrecía el trabajo con fe. La vida sacramental y el sacrificio para él eran unos auténticos caminos de santidad. Wow. Ujú. Bueno, y pasamos de un campesino muy humilde a un duque, padre de 8 hijos, Sí. que es San Francisco de Borgia, quien luego pues se convertiría después de ser duque y padre en un jesuita. San Francisco de Borgia fue un esposo y un padre antes de consagrar su vida, que pues él tras la muerte de su esposa decide renunciar a todos sus grandes títulos nobiliarios para ingresar en la compañía de Jesús, o sea, renuncia a todo esto, pero pues supo educar a sus hijos con mucha responsabilidad y también con mucha piedad. Es un ejemplo de paternidad porque pues el ser padre no significa que sea un obstáculo para amar profundamente a Dios. O sea, no es que yo aquí, entonces como tengo mis hijos, no, yo estoy aquí y me olvido plenamente, o sea, ya Dios allá, me olvido plenamente de Dios, no, hermanos. Ujú. Es ser conscientes de que el que seamos padres no significa que nuestro corazón no pueda amar de una manera muy profunda al Señor. Y también pues que la fidelidad en cada etapa de nuestra vida pues nos puede llevar a un camino de santidad. Ujú. Recordemos que para poder tener hijos santos, la familia o los padres en este caso tienen que ser santos, ¿verdad? Así es. Para poder formar a sus hijos. Y bueno, como quinto ejemplo es Santo Tomás Moro, que él fue padre, político y mártir. Wow. Este santo fue canciller de Inglaterra, hay varios tipos de santos, y padre de familia. Tomás Moro es recordado por su integridad, su buen humor y su valentía al permanecer fiel frente a la iglesia, junto con, frente se puede decir, a Enrique VIII. Educó a sus hijos en la fe y fue un esposo amoroso. Antes de morir escribió cartas tiernas a su hija Margarita. Él totalmente fue un ejemplo de paternidad al ser testigo de la verdad, incluso cuando era incómodo. Trataba de formar a los hijos en los verdaderos valores sólidos y poder mantener la alegría aún en la adversidad. Ujú. Así es, hermana. Pero él no iba Mm. junto con Enrique, Ah, sí, sino, era frente. o sea, frente. Sí. Bueno, queridos hermanos, y se preguntarán nuestros oyentes el por qué Sí. imitar a estos padres santos pues en este momento actual, ¿no? Y con esto, queridos hermanos, queremos decirle que pues en esta época actual, lastimosamente, la figura de los padres es se muestra de una manera un poco caricaturizada, o sea, como burlándose de ella, como sin importancia, o incluso se llega a devaluar la figura paterna como tal de un papá. Y pues realmente estos santos nos recuerdan que la paternidad es una vocación muy grande y que también es muy profunda y transformadora. Realmente creo que sería muy importante, es algo muy importante que los padres actuales puedan tener esa conciencia de que cuando Dios les otorga la gracia de poder engendrar hijos, o sea, de que Él les concede la gracia de ser papás, pues realmente lo que Dios espera es que ellos sean una muestra de su paternidad, que sean un reflejo de ese papá que está en el cielo. Entonces realmente es un deber muy grande, es una responsabilidad muy grande, pero también es algo que está lleno de mucha ternura y de mucha gracia de Dios. Entonces es recordar, queridos hermanos, que cada uno de aquellos que tiene por gracia de Dios la posibilidad de ser papá o aquel que siente eso en su corazón de casarse y de poder engendrar hijos, pues que esa es la idea y es una gran vocación. Deben ser protectores, guías y pues una presencia amorosa en medio de la vida de sus hijos y que pues esto es algo muy importante en nuestra sociedad actual. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Y bueno, queridos hermanos, seguimos conectados con nuestro programa Cuando el dolor toca a mi puerta. Veníamos hablando sobre el sufrimiento y vemos como varias áreas que también son consecuencias del pecado original. Veíamos 3 consecuencias, o 3 rupturas que sobre todo se puede decir, desde el Génesis, desde
nuestros primeros padres. Y bueno, aprendíamos de ellos que también nos alejaban de Dios y debido a esa desobediencia, se puede decir, se desglosaban varios tipos de sufrimiento, los cuales pues realmente pues nos quitan verdaderamente el sentido de lo que estamos viviendo. Si vivimos tristeza, si vivimos angustia, pues realmente pues solo tratamos de terminar con nuestra vida para no seguir con él, ¿verdad? Más sin embargo, hemos ido andeando en el programa estas consecuencias y que no solo pues nos causan esa desesperanza, no, ya está, ya está el sufrimiento. No, también vamos a ir viendo en esa segunda parte esa esperanza que surge de Cristo. Así es, como lo veíamos cuando íbamos terminando la parte anterior del programa, pues que el origen del sufrimiento estaba muy ligado al pecado original, pero también hablábamos de que Dios, en su infinito amor por la humanidad, envía a su Hijo Jesús a reparar justamente ese daño causado por Adán por medio pues de la pasión y de su muerte en la cruz, para que pues cada uno de nosotros, hermanos, pueda ser capaz de acceder a Dios y llegar al cielo. Veíamos que una de las consecuencias era que ya no podíamos hacer esto y Dios mismo en su gran amor por cada uno de nosotros elige, o sea, venir a hacerse uno de nosotros con nuestra condición débil, con nuestra condición pues humana, el sufrimiento y todo lo demás, y no decidió ni siquiera morir pues naturalmente ni de una forma pues menos dolorosa, sino que realmente entrega todo, o sea, se expone al máximo dolor, se expone a una muerte como lo era pues la cruz, que no solamente era un dolor físico, sino también fue un dolor moral, un dolor espiritual, porque él ahí cargaba con nuestros pecados. Y también pues ver que aquellos, o sea, la traición que 8 días antes lo estaban nombrando rey y a los 5 días ya lo iban a crucificar, o sea, la injuria, todo lo demás, o sea, es todo tipo de sufrimiento al que se expone el mismo Dios para poder mostrarnos y llevarnos nuevamente al Padre. Exactamente, y bueno, la redención realizada por Jesús se puede decir que es un acontecimiento decisivo y determinante en toda la historia humana, se puede decir, no solo por su pasión y muerte y resurrección, porque pues por su infinita misericordia nos alcanza la esperanza de ese cielo, sino también porque también nos revela la conciencia de lo que verdaderamente significa el sufrimiento. Recuerdo bastante una homilía, no sé si era Monseñor Munía, que decía que cuando nosotros viéramos o fuéramos meditando sobre todo la pasión y la muerte sobre todo de Cristo, él a estar en la cruz, nosotros supiéramos con pleno conocimiento y con plena conciencia de que fue por amor a mí, de que él no encontró, no encontró otra manera para poder expresarme su amor, no encontró otra manera para expresarme cómo verdaderamente debería de entregar la vida, asumiendo mi realidad, asumiendo lo que me toca hacer y poder ofrecerlo a Dios, pues yo me imagino bastante en todo el camino de la cruz, Jesús en ese sufrimiento, yo estando en su corazón. No veo no veo otra forma, otra fuerza que él haya alcanzado, aparte de la oración de la Virgen, otra fuerza y la oración del Padre, otra fuerza que lo haya animado e impulsado a poder acoger el sufrimiento, que no fuera mi amor, que no fuera para que yo conociera verdaderamente al Padre. Yo me imagino, no, aquí va a estar Miriam, si levantan la cruz, aquí va a estar Miriam cerca del Padre. Yo me lo imagino así porque pues es como que Jesús me enseña, sobre todo en ese camino del Calvario, cómo acoger verdaderamente el sufrimiento desde el amor. Así es, hermana. Y bueno, y también hay una frase del Papa Benedicto XVI que nos recuerda justamente esto, ¿no? Y es que Jesús sufre y muere por amor y que así da un verdadero sentido al sufrimiento, un sentido que muchos hombres y mujeres de todas las épocas han logrado comprender y han logrado hacer propio para sí y han podido en él experimentar la serenidad profunda incluso ante la dureza de las pruebas físicas y morales. Exactamente, y hay que aclarar que no es que debamos buscar sufrimiento, ¿verdad?
que se me venga todo el... ¡Uy, perdón! Que se me venga todo el peso del mundo, o que se me vengan todas las situaciones, todas las tristezas a mi vida. Simplemente poder aceptar lo que me toca. Decía Santa Teresa de Jesús, no pedir nada y no rechazar nada. Y es que realmente creo yo que poder meditar profundamente en este tema es muy hermoso, porque realmente vemos cómo Jesús nos enseña a hacer un verdadero uso del sufrimiento para que podamos volver a Él. Es decir, que pues cada uno de nosotros, a pesar de que el dolor y la congoja llegue a nuestra vida, siempre Dios nos deja afrontar esto de una manera vana. O sea, no sufrimos porque sí, hermanos. No es como que, ay, no, sí, aquí sufriendo porque no tengo nada más que hacer. Sí. No, sino que realmente el sufrimiento es una oportunidad para que podamos expiar y también pues podamos reparar, la oportunidad de poder ser parte de que nuestra vida ayude a la salvación de otros. O sea, no es que suframos porque sí, sino que realmente Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para poder alcanzar no solamente mi alma, el cielo, sino el alma de otros, poder reparar no solo por mis pecados, sino por los pecados de aquellos que incluso aún no le conocen o viven su sufrimiento de una manera vana. Entonces es tan importante, hermanos, que podamos reconocer esto, y como lo decía la hermana Miriam, no es entonces que aquí todos vayamos a ir a no, que me caigan todos los desastres naturales encima, yo sufro todas las enfermedades. Sí, es muy linda la generosidad, pero hermanos, si no aprendemos a sufrir las pequeñas cosas de nuestro diario vivir, pues realmente tenemos que tener la conciencia de decir, no, Señor, ten misericordia, y si yo no sufro el machucón del dedo con amor, si no sé, en nuestro primer pensamiento sea, Señor, te lo ofrezco por las almas, pues realmente es muy lindo que que podamos tener esa gran generosidad y pues poder pedirla. Pero empieza desde esas pequeñas cosas. Entonces, como decía Santa Teresa, no pedir nada, no rechazar nada, porque si tú rechazas el golpe en el dedo, pues no vas a aprender a sufrir la enfermedad que pues luego pudieras ofrecer a Dios para la salvación de otros. Me acuerda mucho una cita bíblica que dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Así es. O sea, si nosotros, por ejemplo, pedimos al Señor bastantes sufrimientos y no seremos fiel al todo, no le seremos fiel en ese momento que Él nos mande, Él puede ser generoso, Él puede ser muy misericordioso, y a veces por nuestra propia salvación y para que Él nos acerquemos a Él, a veces Él nos manda sufrimientos para que no le renegamos, se puede decir, para que podamos verdaderamente estar en esa continua comunicación con Dios. Y pudiésemos preguntar, pero ¿cómo lo logra del todo? Nos vamos a remontar al Génesis. Recordemos que Satanás usó el arma del engaño para darnos una golpiza, se puede decir. Nos arrastró lejos de Dios, nos dejó sin ningún bien, nos dejó muertos totalmente. Mas, sin embargo, Dios Padre se manifiesta en el Antiguo Testamento de diversas maneras, buscando al hombre, enviaba señales, como decir, aquí estoy, no me he ido del todo. Y a través de los profetas escuchábamos sus mensajes, sus mandatos, lográbamos volver a esa alianza con Él, pero no teníamos acceso aún a su presencia. Se puede decir que medio entendíamos el valor del sufrimiento, pues en ese momento las personas, los del pueblo, pagaban el precio de haber tenido un padre y no valorarlo. O sea, hago este sacrificio para que Dios no se enoje conmigo. O hago este sacrificio para que ya no esté enojado conmigo. O sea, todo lo veíamos desde un temor que no llevaba al amor. Más sin embargo, vamos a ir comprendiendo cuál es ese verdadero sentido del valor del sufrimiento. Así es, y es que veíamos el sufrimiento como un castigo. Uh-huh. Y pues realmente el castigo era algo que merecíamos, porque pues nos habíamos ido en contra de Dios, ¿no? No teníamos otra alternativa más que llorar ante el castigo. Pero cuando viene Jesús,
pues y confunde al enemigo porque él es la vida misma y desciende hasta el abismo de la muerte, llevando pues la vida misma incluso más allá. Es el quien pues nos devuelve la alegría, es el que hace pues hasta las profundidades de la tristeza y realmente nos da la esperanza de poder volver a sonreír. Exactamente, sufrir sin Cristo, hermanos, no tiene sentido, se puede decir. Pero con Cristo sabemos que hay realmente esperanza en nuestra vida. Hay razones y fuerza para poder soportar la cruz, sobre todo desde el amor. Esta gracia la recibimos sobre todo en el sacramento del bautismo. O sea, al tener el Espíritu Santo tenemos la capacidad de poder acoger el sufrimiento. Él viene a habitar en nosotros dándole valor a nuestro sufrimiento y permitiendo que sea un ofrecimiento digno ante Dios. Wow, qué hermoso. Bueno, este tema es bastante amplio, pero para ir ahondando un poco en todo lo que hemos podido hablar, ¿qué tal les parece, hermanos, si nos vamos a nuestra pausa musical? Pero antes digamos juntos, Padre, que todos seamos unas, que todos te conozcan y te amen. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. 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 Habían llegado a Jericó y cuando iban saliendo tú oíste una voz. Era un pobre ciego que gritaba en el camino esta sencilla oración. Dile con todo el corazón: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Oh Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ahora yo me siento un mendigo como él. Estoy ciego, Señor, y no te puedo ver. De rodillas a tus pies clamo tu misericordia. Haz que veas, Señor, otra vez. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Oh Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Conéctate con Comunicadoras. Seguimos Conectados. Bueno, queridos hermanos, seguimos aquí en nuestro programa del día de hoy, en donde hemos estado hablando un poco sobre el sufrimiento, pero antes de irnos a nuestras conclusiones, para ir pues cerrando un poco, pero pues no podemos irnos sin decir esto que realmente es muy importante, y es que cada uno de nosotros debe tener la conciencia de que Papá Dios ve en el sufrimiento de cada uno de nosotros a su Hijo Jesús.
Cuando Él mira la tierra y ve pues lo que estamos sufriendo, recuerda a su Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús sufre ofreciéndose por aquellos que aún no le conocen y que no le aman. Entonces Él se conmueve y dice, ven aquí, hijo mío, ven que yo te ayudo, ven que yo te levanto. Y pues es justamente lo que sucede cuando Dios nos ve sufriendo, cuando Dios ve sufriendo un alma. Es Él quien se acerca y nos dice, ven aquí, hijo mío, porque Él recuerda a su Hijo amado que ha sufrido en la cruz y por eso se compadece de cada uno de nosotros. Exactamente, hermana. Y bueno, vamos a ver varios ejemplos de esas consecuencias del pecado que puede traer el pecado. Por ejemplo, podemos ver los robos, relaciones prematrimoniales que a veces dejan embarazos no deseados, adulterio, que son ya los divorcios, se puede decir, una consecuencia. Las mentiras que son como que arruinan las familias o amistades. Por ejemplo, si tenemos pereza, la consecuencia se puede decir que es como que la pérdida del trabajo. Es importante resaltar que el pecado personal no solo pues nos perjudica a nosotros mismos, sino que también perjudica a los demás. Muchas veces nos podemos cuestionar en nuestra vida por qué hay tantos niños indefensos, por qué hay tantos países que padecen de hambre o que hay tantos asesinatos, varios suicidios. Y bueno, podemos decir libremente, queridos hermanos, de que Dios no es el culpable de esto. Dios se puede decir que nos ha dejado una libertad desde la creación del mundo, que nosotros a veces le damos mal uso. Entonces podemos llegar a pensar que todo lo que existe en nuestra vida, los sufrimientos, son causa o culpabilidad de Dios cuando no lo es. Así es, bueno, pero también existe una segunda clase de sufrimiento, que es el que Dios permite en nosotros, que es por medio de las pruebas. Y recordemos, hermanos, que no es que Dios mande la prueba, sino que Él la permite porque pues para que nosotros podamos ver que no somos capaces por nosotros mismos, que necesitamos de su gracia para sostenernos. Y estas situaciones casi siempre lo que hacen, que son aquellas que no dependen de nosotros, lo que hacen es que ponen a prueba nuestra fe y nos ayuda a crecer, ¿no? Porque todos estamos propensos a desviar la mirada de Dios en las situaciones buenas, lastimosamente. Pero cuando estamos en momentos de prueba, siempre nuestro corazón va a recurrir a Dios. Entonces Dios permite muchas veces estas situaciones para que digamos de nuevo, ¡ay, tengo un papá y lo necesito! Exactamente, entonces pudiésemos decir que la prueba nos presenta a veces oportunidades, ¿verdad? Para poder cultivar las virtudes que necesitamos, ya que éstas crecen en medio de situaciones que pueden ser difíciles o complejas para nosotros. Pudiésemos recalcar también que puede ser en esa prueba que nosotros pues presentemos, poder dar como una acción de gracias al Señor. Gracias, Señor, por permitirme reparar el daño causado, por ofrecer ese sufrimiento por aquellos que tal vez están en situaciones más complejas que yo. Entonces, también son oportunidades para poder crecer. Así es, hermanos. Bueno, y para ir concluyendo nuestro programa, queremos decirles, hermanos, que en esta sociedad actual, donde pues nos inculcan mucho el huir del sufrimiento y del dolor, en donde pues queremos vivir de una manera muy cómoda todo el tiempo y evitarlo plenamente, y aunque esto parece muy lógico, porque pues ya como lo hemos visto, ninguno de nosotros fue creado para sufrir, por eso nos cuesta tanto, pero realmente es un pensamiento que lo que está haciendo es que nos está incapacitando para poder vivir la vida pues con sus altos y sus bajos, porque como decíamos al principio, no los podemos evitar, hacen parte de nuestra humanidad, y el que pensemos que podemos evitarlos o que no existe el sufrimiento realmente lo que hace es como hacernos, lo que decíamos, hacernos vivir en una burbuja que tarde o temprano se va a explotar. Y realmente pues ante toda esta situación queremos pues resguardarnos de todo tipo de dolor, cuando realmente esto es lo que nos conecta con la vida. Entonces debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué va a ser de nosotros cuando llegue el dolor? O sea, si vivimos evitando el sufrimiento todo el tiempo, pues ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos desconectaremos de la vida o tendremos la fuerza interior realmente para seguir con la conciencia de que esto hace parte de la vida, es normal, es cotidiano? Decían alguna vez una frase de que está pasando por esto, métase a la fila, somos muchos, pero pues es algo que podemos seguir, de lo que podemos salir con la gracia de Dios.
Exactamente, y para poder tener esa conciencia despierta y ese corazón fortalecido, una buena práctica es que podemos meditar la pasión de nuestro Señor, poder meditar el Vía Crucis, poder meditar cómo Él asumió el sufrimiento y cómo Él acogió el sufrimiento desde el amor. Y bueno, pues para pues cuando lleguen esos sufrimientos, esos dolores que nos sacan de las casillas, se puede decir, realmente tengamos presente a nuestro Señor de que así como si tal vez tengo un dolor de cabeza, bueno, Señor, en este dolorcito también recuerdo cuando a ti te flagelaron, cuando a ti te pusieron la corona de espinas en la cabeza, o sea, todo llevarlo a los pies de Jesús. Ujú. Así es, bueno, y también el que cada uno de nosotros pues tenga como la plena conciencia de que hay un desorden que causó el pecado. O Ujú. sea, que no es que Dios de alguna manera sea el que manda el sufrimiento, sino que muchas veces el sufrimiento es causa del mal uso de nuestra libertad, ¿no? Y ante esto, pues, que cada uno de nosotros pueda tener ese valor ante Dios de ayudar a que no solamente nosotros crezcamos, sino a que otros puedan crecer en esto, ¿no? No debemos pensar que pues la cosa se trata de buscar agobios para poder amar a Jesús, entonces yo voy a ir aquí ante esta persona que me trata mal, a que me trate muy mal, o sea, como que sí, dígame más, dígame más. No, hermanos, es también, o sea, es saber aceptar pues la voluntad de Dios cuando llegan estos momentos de sufrimiento, pero no buscarlos. O sea, no es como Ujú. que lo que decíamos justamente en medio del programa. No es que entonces ahora yo me voy a ir a buscar pruebas más grandes y después voy a estar preguntando como que, Señor, ¿por qué me mandas esto? O sea, el Señor nos mira y nos dice como que, hey, yo no te mandé. O sea, la prueba era más Sí. fácil. O sea, Ujú. ser conscientes de que a cada uno nos corresponde lo que podemos soportar. Y en esto, pues que simplemente lo que vemos es aceptarlo con amor y vivir cada día con su afán, vivir un día a la vez, pero con la conciencia de que Dios está con nosotros. Y si hoy nos toca sufrir, o sea, si hoy nos toca estar enfermos, si hoy nos toca que, no sé, nos injurien, que hoy nos toca, pues, que nos toca a la puerta, toc, toc, el sufrimiento, como decir, ok, gracias Señor Ujú. porque me permites unirme a ti y Ujú. pedir a sí mismo y reconocer que de Él viene esa fortaleza, que es Él quien en algún momento nos va a consolar, ¿no? Porque Él ya lo ha hecho, o sea, Cristo ha muerto en la cruz y se ha expuesto a tanto dolor para poder consolarnos y pues para poder llevarnos junto a Él, junto al Padre, pero que debemos también dar un poquito de nuestra cuota para poder alcanzar la redención de nuestra alma y la redención de otros. Y creo que es un gran negocio el que podamos ofrecer y unir a la pasión de Jesús nuestros sufrimientos en esta tierra, que solo es un ratito, que acorta el sufrimiento en la otra, que pues no sabemos cuánto dure. Ujú. Bueno, hermana, ¿qué le parece si nos unimos en oración? Claro que sí. Para poder concluir este programa, te pedimos a ti, Señor, que en este día en el cual por tu gracia y tu misericordia has permitido que ahondemos en esas inquietudes tan profundas del corazón humano, esas inquietudes que a veces en nuestro cotidiano vivir puede llevarnos a alejarnos de ti. Te damos gracias porque permites que podamos conocer el sentido del sufrimiento. Te damos gracias porque nos permites experimentar también tu gracia en medio de la prueba, tu gracia en medio del dolor, tu fuerza, tu amor, tu luz. Te agradecemos, Señor, porque has querido hacerte uno de nosotros, porque tu papá no te has cansado de buscarnos, no te has cansado de ir a buscar a tus ovejitas perdidas, incluso ofreciendo a tu Hijo Jesús a los más grandes dolores. Te agradecemos porque nos permites unirnos a Él y de esta manera poder también un día gozar de la gloria del cielo. Te pedimos por aquellos que sufren, te pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que sufren el flagelo de la guerra, tal vez de los pecados arraigados en su corazón. Y te suplicamos que nos ayudes cada vez más a ser instrumentos de tu amor para poder alcanzar no solamente en nuestra vida, sino también alcanzarle a ellos la gracia de poder conocerte, de poder amarte, de poder seguirte. Te suplicamos, papá, que en medio de la prueba nos asistas con la fe, con la fortaleza y siempre con la esperanza y el amor,
para que podamos ofrecer todo cuanto tenemos a tu corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, les agradecemos por haber estado en este programa en el día de hoy. Hemos estado con ustedes hoy la hermana María Consuelo Y la hermana Miriam. y esperamos que haya sido bendiciones para sus vidas. No olviden el invitar a otros a ver nuestros programas, seguirnos también en nuestras redes sociales y pues que los esperamos mañana con un nuevo programa. Dios les bendiga. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.